Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 128 del curso de precálculo. Estábamos viendo cómo construir geométricamente una parábola. Y habíamos, vamos a repasar, habíamos tomado un punto F que iba a ser el foco de nuestra parábola y una línea D de primo que iba a ser la directriz de nuestra parábola, ¿verdad? Y la primera construcción que hicimos fue la línea que va perpendicularmente desde F, desde el punto que es el foco, hasta la línea D de primo que es nuestra directriz. Y esa línea que es esta, ¿verdad? La única línea perpendicular que pasa por F y es perpendicular a esta línea que es nuestra directriz, la vamos a llevar la línea CF, ¿ok? Y recuerde que la hicimos por construcción. Entonces, también vamos a construir el punto medio de este segmento, del segmento CF, y lo hayamos llamado V. Y ese punto que está ahí es más o menos el punto medio de ese segmento. Entonces vimos que como V era equidistante del punto C y este segmento perpendicular desde V hasta la línea D' es la medida de la distancia desde ese punto V hasta la directriz, ¿verdad? Pues esa es la distancia, ¿verdad? La medida de la distancia desde ese punto está la directriz. Y vemos que como es el punto medio, pues esa misma distancia es la que está acá. O sea que también esa misma es la distancia que va desde V hasta el foco. Entonces, como la definición de parábola es que consiste de todos los puntos que son equidistantes desde el foco de la parábola y hasta la directriz de la parábola, pues entonces ese punto V, al estar equidistante del foco y de la directriz, está en la parábola. Y ahí teníamos un primer punto que está en la parábola. Bueno, pues para considerar o conseguir un segundo punto en esa parábola, tomamos un punto que llamamos Q1 en esta línea FC, ¿verdad? Esta línea que está aquí, ¿okay? Y que estaba a la derecha del punto V, ¿ok? A la derecha de V, pero vamos a la derecha, ¿verdad? Entonces construimos la línea llamada L1, vamos a construir la línea L1, L1', que es esta que está aquí, que es paralela a la línea D', que es la directriz de nuestra parábola, ¿verdad? O sea, la construimos también. Recuerden que estamos haciendo unas construcciones. ¿Qué construcciones hemos hecho ya hasta ahora? Esta perpendicular que va desde el punto F hasta la línea que es la directriz. Hemos construido el punto medio de este segmento, ¿verdad? Y hemos construido esta línea L1, L1' paralela a la línea que es la directriz de D', ¿ok? Entonces, ¿y qué pasa por el punto Q1, ¿verdad? Tomando a CQ1, o sea, esta distancia, ¿verdad? Porque fíjense que no tiene el signo de segmento, así que es la distancia CQ1, esto que está aquí. Yo voy ahora a construir un segmento congruente con ese segmento que mide CQ1, tomando el punto que es el foco como partido, ¿okay? O sea que yo tomo este segmento de este largo, ¿verdad? Y construyo uno que es congruente con él, partiendo desde el punto F. Y entonces, pues fíjense que cualquier punto que está, ¿verdad?, en ese arco, que da ese círculo, de hecho, que tiene como punto central al foco, ¿verdad?, de nuestro círculo, pues puede estar en ese círculo que está alrededor del punto que es el foco, ¿verdad? Vamos a ver, ajá. Pero lo vamos a coger ese segmento que vamos a llamarlo FP1, que va a ser, que tiene la misma medida del segmento que mide CQ1, ¿verdad? CQ1, FPQ1, ¿verdad? El FP1. Vamos a tomarlo de manera que ese punto P hasta donde llega, ¿verdad? Pues recuerden que estamos iniciando en el punto F, que es el foco, va a estar en la línea L1, L1'. Así que fíjense que podría ser este punto que está aquí, digamos, ¿verdad? A esta distancia del foco, este punto que está aquí. Este sería el P1, ¿verdad que sí? Entonces, construimos también ese segmento P1, M1 paralelo al segmento CQ1, o sea, este segmento que va desde aquí hasta aquí, paralelo a este segmento que está aquí, al CQ1, ¿ves? Bien, y vamos a llamarlo P1, M1, ¿ok? M1, ¿ok? Y entonces dice que la medida de ese segmento P1, M1 es igual a la medida de este segmento CQ1. ¿Por qué? Porque fíjense que son segmentos paralelos, ¿verdad? Porque yo construí este segmento paralelo a este segmento, pues son segmentos paralelos entre dos líneas paralelas. Hay un teorema en geometría que dice que segmentos paralelos entre dos líneas paralelas son congruentes. Por lo tanto,
esta medida que está aquí es la misma que esta medida que está aquí, ¿verdad? De CQ sub 1. Recuerde que esta medida que hay desde aquí hasta aquí, porque así lo construimos, ¿verdad? También medía, ¿verdad? CQ sub 1. Desde aquí hasta aquí mide CQ sub 1, ¿ok? Y desde aquí hasta aquí mide lo mismo que esto que está aquí abajo, ¿verdad? Por lo que acabamos de decir allí, CQ sub 1. Pues miren, ese punto P sub 1, al estar equidistante, porque fíjense que la distancia desde P sub 1 hasta el foco es CQ sub 1, y también es equidistante con la línea que es la directriz de nuestra parábola, ¿verdad? Porque también mide CQ sub 1, la distancia desde aquí hasta aquí. Pues ese punto va a estar en la parábola, porque recuerde que la parábola consiste de todos los puntos en un plano que están equidistantes hasta un punto fijo llamado el foco de esa parábola y hasta una línea llamada la directriz de esa parábola, ¿verdad? Así que P sub 1 es un punto que está en nuestra parábola, ¿verdad? Por estar a la misma distancia del foco, porque así lo construí, que de aquí, ¿verdad? Porque este es un segmento paralelo a este y estas líneas son paralelas, pues estos dos segmentos miden lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que mide esto que está aquí. Bien, pues entonces ahí tenemos otro punto que está en la parábola. Ahora, fíjense que ese punto, ¿verdad? Yo lo determiné tomando la distancia C sub 1 y construyendo, partiendo desde el punto que es el foco, un segmento congruente con este, que de manera que el otro extremo de ese segmento que voy a construir esté en la línea L1, L sub 1', ¿verdad? Pero fíjense que yo pude haberlo escrito marcado acá abajo, ¿verdad? O sea que este punto, en vez de haberlo tomado aquí, lo puedo haber tomado acá abajo, ¿ok? O sea, la misma distancia que está aquí, lo puedo tomar aquí abajo, o sea que más o menos como por aquí, el P sub 1', ¿verdad que sí? Y yo digo, pues mire, ese otro punto P sub 1', que también saldría de la misma construcción que hemos hecho aquí, lo único que en vez de coger este segmento que yo construí aquí, congruente con este, ¿verdad? En vez de marcarlo así, lo hubiésemos marcado así, pues entonces este punto P sub 1 también cumple con la condición de que está equidistante desde el foco y hasta la directriz, ¿verdad que sí? Así que P sub 1' también sería otro punto en la parábola también. Así que fíjense que ya tenemos cuántos puntos en nuestra parábola, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Ya tenemos 3 puntos en nuestra parábola. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo conseguimos otros puntos en la parábola. Pues ahora vamos a tomar un segundo punto. Vamos a marcar aquí, tome un segundo punto. Que en vez de llamarlo Q sub 1, vamos a llamar Q sub 2. En también esa línea FC, ¿verdad? En esta misma línea voy a tomar un segundo punto, que fue el primero que tomamos aquí, Q sub 1. Ahora vamos a tomar el Q sub 2, ¿verdad? Y también a la derecha del V, a la derecha del V. Fíjense que se lo tomé aquí. Dio la casualidad que lo cogía a la derecha de V, estaba entre el punto V y el punto F, ¿verdad? Que es el foco de la parábola. Pues ahora lo voy a coger otra vez a la derecha de V, pero en vez de cogerlo entre V y F, lo voy a coger todavía más a la derecha de F, ¿verdad? Así que aquí tenemos el Q sub 2, ¿ok? Q sub 2. Así que tenemos lo mismo aquí, ¿verdad? Esto lo vamos a copiar igualito, ¿verdad? Fíjense que ahora estamos tomando en vez de un punto Q sub 1, un punto Q sub 2, también en esa misma línea, también a la derecha de V, y de hecho más a la derecha de F, ¿verdad? Pero lo importante es que esté a la derecha de V, no tanto a la derecha de F, fíjense, puede estar a la izquierda de F, pero puede estar también a la derecha de F, ¿verdad? Lo importante es que los dos, esos Q que hemos cogido, están a la derecha de ese que hemos llamado V. Y construya la línea, vamos a llamarla ahora L sub 2, paralela a la directriz de la parábola. Y recuerde que, ¿cuál sería esa línea L sub 2, Pues una muy parecida a esta, ¿verdad? Paralela a esta. Y que va a ser esta que vamos a construir aquí. Más bien a dibujar aquí, pero recuerde que es construida. Bueno, pues yo voy a tener que borrar aquí, ¿verdad? Esta línea que es paralela, ¿verdad? A nuestra directriz. Pero no olviden de copiar esto, ¿verdad? No olviden de copiar esto que dijimos aquí. Vamos a ponerlo aquí abajo otra vez, ¿verdad? Tome ahora un punto Q sub 2 en esa línea FC, ¿no? Esta línea que está aquí, a la derecha de V, etcétera, ¿verdad? Y construimos la línea que hemos llamado ahora L sub 2, paralela a la directriz también, ¿verdad? Que es esta línea que pasa por aquí, más o menos, ¿verdad? Yo le estoy trazando, pero recuerde que es construirla, ¿verdad? Como se construyen las líneas paralelas a otra, es la L sub 2 ahora, ¿verdad? L sub 2, Como se construyen líneas paralelas a cierta línea que yo le haya dado, que en este caso es la línea
que representa a la directriz, que es la directriz de nuestra parábola. Tomando, ¿qué pasa por punto Q sub 2? ¿Verdad? Tomando a CQ sub 2, o sea, esta medida, desde aquí hasta aquí, CQ sub 2, y que es la distancia desde Q sub 2 hasta la directriz, que es de D', ¿verdad? Y tomando a F como punto de partida, construya un segmento F que vamos a llamar FP sub 2 con FP sub 2 igual a CQ sub 2. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo mismo que hicimos ahorita para determinar el punto P sub 1. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita para determinar el punto P sub 1? Pues yo tomé esta medida CQ sub 1, ¿verdad? Y pues, tomando el punto F como centro, construí ahí un segmento que es congruente con este, de manera que el otro extremo de ese segmento que construyo está en la línea L sub 1. Pues ahora voy a coger la distancia CQ sub 2, en vez de CQ sub 1, CQ sub 2. Y partiendo desde el punto F, ¿okay? Yo voy a construir un arco, ¿verdad? Que tenga ese mismo largo desde C hasta Q sub 2, ¿verdad? Que toque a la línea L sub 2. Vamos a ver dónde estará ese punto. Vamos a tomar la medida de C hasta Q sub 2, que dice aquí que mide 11 pulgadas y media. 11 pulgadas y media. Pues aquí 11 pulgadas y media cae por aquí. Mire qué casualidad, cae aquí. Déjenme ver si es verdad. 11 y media cae por aquí. Así que vamos a extender esto un poquito más, porque cae ahí arriba, ¿okay? Cae ahí arriba. L sub 2 acá arriba, y aquí está el punto ese P sub 2, ¿verdad? Porque fíjense que estamos, ¿verdad?, construyendo el segmento FP sub 2, que va desde F hasta P sub 2, que tiene esta misma medida CQ sub 2. Fíjense que esta medida que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad?, es CQ sub 2, y esta medida ahora que va desde aquí hasta aquí también mide CQ sub 2, ¿ok? CQ sub 2. La medida que hay desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Desde aquí, de este punto hasta ese punto, ¿ok? CQ sub 2, la misma distancia que es de aquí hasta aquí. Bien. Con el P sub 2, con el punto P sub 2 en la línea L sub 2, L sub 2', ¿verdad? L sub 2, L sub 2'. Y ahora, de hecho, aquí debe el descriptor no tome, sino construya este segmento P sub 2 ahora, M sub 2, paralelo a CQ sub 2, ¿ok? O sea, a este segmento CQ sub 2 voy a construir pasando por P sub 2, ¿ves? Un segmento que va a llamar PM sub 2 paralelo a este, y el M sub 2 en vez de ser este va a ser este punto que está acá arriba, ¿verdad? Vamos a verla, aquí no tenemos que hacer tanto medida, ¿verdad? Y aquí está el M sub 2, ¿ok? Vamos a estirar esto también, el M sub 2, así que aquí tenemos el P sub 2, M sub 2. Pues fíjese, como yo dibujé esto paralelo a esto, al ser esos dos segmentos paralelos entre dos líneas paralelas, miden lo mismo. ¿Cuánto medía este? CQ sub 2. ¿Y cuánto medirá esto? Pues lo mismo, CQ sub 2, ¿verdad? CQ sub 2. Esa es la medida de este segmento desde aquí hasta acá, ¿verdad? Lo mismo que el lado opuesto en ese paralelogramo, ¿verdad? O porque son segmentos paralelos entre dos líneas paralelas. Bien, entonces, fíjense que este punto P sub 2 está a esta distancia CQ sub 2 del foco, ¿verdad? Porque así lo construimos. Y también está a esa misma distancia CQ sub 2 de la directriz. Por lo tanto, este punto P sub 2, ¿verdad? Vamos a marcar aquí lo que P sub 2, M sub 2, mide lo mismo que CQ sub 2, ¿verdad? Fíjense que estoy haciendo el mismo argumento cuando consideramos el punto Q sub 1, ¿verdad? Para hacer ese argumento para el punto Q sub 2, ¿ves? Bien, y entonces P2M2, la distancia del punto, desde el punto P sub 2 hasta la directriz, ¿verdad? Desde el punto P sub 2 hasta la directriz de D', ¿verdad? Es igual a FP sub 2, ¿verdad? La distancia que va desde F hasta P sub 2, y es lo mismo que la distancia de que va desde C hasta Q sub 2. La distancia de P sub 2, P sub 2 hasta el foco, ¿verdad? De aquí hasta aquí. Bien, luego, por la definición de parábola, como ese punto P sub 2
está equidistante, ¿verdad?, del foco y de la directriz, pues está en la parábola, ¿verdad? Así que por eso ese punto P sub 2 está en la parábola. Ahora, fíjense que según ahorita, yo al tomar, ¿verdad?, y construir ese segmento de largo CQ sub 1, partiendo desde el punto F, lo marqué acá arriba, lo puedo haber marcado aquí abajo, ¿verdad? Pues así mismo, en vez de marcarlo aquí arriba, yo puedo haber marcado acá abajo, ¿verdad? Y ese punto, ¿verdad?, a 11 pulgadas y media hacia abajo es donde quedaría, ¿verdad? 11 pulgadas y media. Caí aquí abajo, mire. Por aquí abajo, ¿ok? 11 pulgadas y media. Aquí abajo. Así que vamos a extender esa línea L sub 2, L sub 2 prima, un poco más abajo, ¿ok? Y aquí estaría el punto P sub 2, en vez de P sub 2, P sub 2 prima, ¿verdad? Aquí fue P sub 1 y P sub 1 prima, pues P sub 2 y P sub 2 prima. Pues una construcción semejante que determina el punto P sub 2 prima en la parábola también, ¿verdad? Porque quedará a la misma distancia, que es ahora CQ sub 2 de la directriz, CQ sub 2 también, ¿verdad? Así que ya tenemos ahora, fíjense, 5 puntos en la parábola. Así que vamos a hacer ese comentario aquí. Voy a borrar esto, que fue con lo que empezamos con la discusión de ese segundo punto Q sub 2, y voy a decir, note que hemos determinado cinco puntos. Vamos a mencionarlos aquí. El V, este que está aquí. El P sub 1. El P sub 1 primo. El P sub 2 y el P sub 2 primo en la parábola. Bueno, pues conectándolos con una curva suave, obtenemos la parábola que estamos construyendo. Y entonces mire cómo la vamos a construir. Pues mire, con una curva suave tengo que pasar por este punto y este punto, ¿verdad? Por aquí así, que yo diría que más o menos viene así, ¿verdad? Y sigue así, ¿okay? Y sigue así, ¿verdad que sí? Y por acá abajo hacemos lo mismo, viene por aquí, pasa por el P sub 1 primo y sigue así, y entonces pasa por el punto P sub 2 primo, ¿verdad? Y sigue así, ¿okay? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué figura vemos aquí? Pues la supuesta parábola que hemos construido, ¿ok? La supuesta parábola que hemos construido. Y mire a ver si a usted no se le parece esa figura que supuestamente es la parábola que hemos construido, ¿verdad? Porque hemos determinado estos 5 puntos en ella, ¿verdad? Usándolos ellos, conectándolos con una curva suave. Mira si no se parece a una parábola de las que generaban las funciones cuadráticas, ¿verdad? Que recuerden que tenían esta forma, algo así, o esta forma, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mira si eso no se le parece a eso. La única diferencia es que ahora, en vez de tener estar orientada, digamos, en sentido vertical, ¿verdad?, hacia arriba y hacia abajo, está orientada horizontalmente. ¿Okay? Así que vamos a hacer esa observación. Note que la curva obtenida se parece a la parábola, a las parábolas generadas por funciones cuadráticas, ¿verdad? Cuando estudiamos las funciones cuadráticas vimos que las gráficas que generaban eran unas parábolas, ¿verdad? Con funciones cuadráticas, pero orientada horizontalmente, ¿verdad?
porque ya usted verá que precisamente en esta parte de las secciones cónicas hay parábolas que en vez de ser orientadas de esta manera, que las hay, como vamos a ver, las hay orientadas de esta manera, así, o de hecho así, ¿ok? Bien, pues eso precisamente, cómo es que determinamos que están orientadas de esta manera, de esta manera, de esta manera o de otra manera, ¿ok? Es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos cómo, antes de eso, fíjense que estos puntos Q, yo los tomé a la derecha del punto V, ¿verdad que sí? Que dicho sea de paso, fíjense que en estas parábolas, ¿verdad? Yo decía que este punto más abajo o este punto más arriba era lo que se llama el vértice de la parábola. Fíjense que aquí ahora hay un punto que está, en este caso, más a la izquierda del resto de la parábola y lo llamamos precisamente V. Pues eso es lo que se llama el vértice de ese tipo de parábola, pero aquí lo vamos a definir de otra manera, ¿verdad? En vez de ser el punto extremo de la parábola que generaba una función cuadrática, va a ser ahora una definición diferente, ¿ok? Bien, ya vamos allá prontamente. Ajá, fíjense que estos puntos, ¿verdad? Q1 y Q2 que yo escogía, decía, escoja Q1 en la línea CF, Q2 también en la línea CF, a la derecha del punto V. Que fíjense que es el vértice, vamos a ver el vértice de esta parábola que está orientada de esta manera, ¿ok? A la derecha de V. ¿Por qué? Y fíjense que en este caso lo escogimos ese punto Q1 entre el vértice y el foco, y el punto Q2 a la derecha también del vértice, pero de hecho también más a la derecha del foco. Lo importante es que esté a la derecha de lo que va a ser el vértice de nuestra parábola, ¿ok? Ahora, fíjense por qué las cogíamos a la derecha de V. Porque fíjense que si yo cogía Q, digamos aquí, a la izquierda de V, entonces, ¿qué yo medía? La distancia, ¿verdad? Desde C hasta Q. Y partiendo del foco, trazaba un arco que intersecara a la línea esta, que era entonces perpendicular a la línea esta que está aquí abajo, ¿verdad? O más bien paralela la cogíamos paralela a la directriz, ¿verdad? Y entonces intersecábamos, ¿verdad? Con esa distancia C, la Q que fuera, CQ1 o CQ2, ¿verdad? Partiendo del foco, intersecamos y determinamos un punto en esa línea paralela a la directriz, ¿verdad? O aquí, o en este caso acá, ¿verdad? Bien, pero fíjense que si la cojo a la izquierda, entonces la línea que va a ser paralela a la directriz pasaría así, ¿verdad que sí? Pasaría así. No dibujen esta parte en la construcción que usted tiene, ¿verdad? Pero fíjense que vamos a hacer aquí para indicarle eso, ¿verdad? Esta sería la línea, en vez de L1, L1', L2 es L2', pues L' y L', ¿verdad? L', ¿ok? Según Q no lo marcamos aquí con ningún número, con ningún suscrito, para aquí marcamos la Q sin ningún suscrito y la línea no la marcamos sin ningún suscrito, ¿verdad? Pero sí L y L', L1 y L1', por ejemplo, y L2 y L2'. Fíjense que entonces la distancia que yo cogía desde C hasta Q y que no se iba al foco y marcaba ese arco para determinar un punto en esa línea, ¿verdad? Si yo cojo aquí la distancia CQ también, aquí fue CQ1 y CQ2, ¿verdad? Pues si yo cojo la CQ y me voy al foco, entonces por más que trate, ningún arco me toca la línea esta, ¿verdad que sí? O sea que no puedo determinar ese punto P que va a estar en la parábola si cojo el punto Q no a la derecha del vértice, sino a la izquierda del vértice, ¿ok? Así que vamos a terminar esta construcción haciendo ese comentario, ¿verdad? Observe, ¿verdad? Si quiere haga este dibujito, ¿verdad? Para que lo indique, ¿verdad? Pero yo se lo voy a decir aquí y después espero que usted recuerde que esa fue la explicación, ¿verdad? Pero si quiere haga el dibujito, ¿verdad? De cogiendo una Q a la izquierda de V, no a la derecha de V, sino a la izquierda, para que usted vea que entonces no se determina un punto en la parábola, ¿ok? Ningún punto en la parábola. Vamos a indicarlo aquí. Vea que si tomamos un punto Q en esa línea CF, ¿verdad? Pero a la izquierda, no a la derecha de V, ¿verdad? Como vamos a ver Q1 y Q2 a la derecha de V, lo tomamos a la izquierda. El segmento de medida CQ
Entonces, ¿verdad? Desde aquí hasta ahí, SQ, no CQ1 y CQ2, tomando esos puntos a la derecha de la V, ¿verdad? CQ, pero tomando ese segmento, ese punto Q a la izquierda de la V, este segmento no produce un punto de los P, ¿verdad? P sub 1, P sub 2, P sub 2 primo, P sub 1 primo, ¿verdad? En la parábola. Ya que la distancia esa, CQ, es demasiado corta ¿para qué? Partiendo del foco F, ¿verdad? Se nos produzca ese punto P, ¿verdad? En la línea, esa L, ¿verdad? Esta línea que está aquí, la línea que es paralela, ¿verdad? A la directriz. ¿Okay? Si yo puesto a distancia y no se trato de dibujar un arco, ¿verdad? Partiendo del foco, no alcanzo la línea L, ¿verdad? Aquí alcanzaba, ¿verdad? Porque la distancia CQ era suficientemente larga como para alcanzar esa línea que era paralela a la directriz, pasando por el punto Q que escogíamos a la derecha del V, ¿verdad? Igualmente aquí, ¿ves? Pero aquí la distancia que no es suficientemente larga como para yo intersecar esa línea L1, L', que entonces determinaría un punto P en la parábola. ¿Se fijan? Bien, bueno, pues ahora voy a borrar aquí, porque quiero esta es una discusión y no quiero borrar este diagrama, porque vamos a ver cierto parecido o paralelismo entre el diagrama que voy a presentar aquí y este diagrama que era la construcción de nuestra parábola, ¿verdad que sí? Bien, así que voy a esperar un momentito para que le den pausa al video y puedan copiar esto y entonces continuamos, ¿verdad? Vamos ahora, fíjense que esta construcción de una parábola fue un plano cualquiera, ¿verdad? Un plano cualquiera. Ahora vámonos a un plano cartesiano, ¿verdad? Un plano cartesiano con coordenadas X y Y, ¿verdad? Con ejes de coordenadas X y con ejes de coordenadas Y. Vamos a empezar considerando un número real P que sea mayor que 0, positivo, ¿verdad? Y considere el punto, vamos a llamar F, con coordenadas P0 como foco de una parábola y la línea X igual al negativo de P como directriz de nuestra parábola, ¿verdad? Bien, vamos a hacer el dibujito aquí. Aquí tenemos el eje de X, perdón, el eje de Y y el eje de X, ¿ok? Y vamos a suponer que el foco, que es el punto P0, ¿verdad? Es este que está aquí. P. Así que ese es el foco, que es el punto con abscisa P, y al estar encima del eje de X, ¿verdad? La ordenada es 0, ¿verdad? Y entonces la línea, esa misma distancia, pero a la izquierda, por aquí estaría el punto, el valor menos P, ¿verdad? Por ahí pasa la directriz, la línea X igual a negativo P, la línea vertical, ¿verdad? Que pasa por esa abscisa negativo P,
paralela al eje de Y, claro. Es la directriz de nuestra parábola, ¿ok? Así que vamos a llamarla, ¿verdad? La línea, por ser la directriz, ¿verdad? Vamos a llamarla la línea D primo. D primo, que es la directriz de nuestra parábola, ¿ok? Bueno, pues vamos a llamar, dicho sea de paso, esta distancia como que es muy larga, ¿verdad? Aquí está P. Vamos a llamar O al origen de nuestro sistema de coordenadas cartesianas que tenemos ahí ilustrado, ¿verdad? Llame O al origen de este sistema de coordenadas, ¿ok? Bien, el punto 0, 0, ¿verdad? Bien. Fíjense que la distancia desde el punto que es el foco hasta el origen, vea que FO, la distancia que hay desde el foco hasta el origen, sería la diferencia de las abscisas, ¿verdad? Porque está en una línea horizontal, ¿verdad? Cuando estudiamos eso de las distancias en un sistema de coordenadas que estaban dos puntos en una línea horizontal, porque usted sencillamente restaba las abscisas, ¿verdad? P menos 0, ¿verdad? P menos 0. Y el valor absoluto de eso, ¿verdad? Y sería el valor absoluto de P, y como la P es positiva, pues es P, ¿ok? Bien, y que vamos a llevar este punto, ¿verdad? El punto C, que tiene coordenadas negativo P, 0, ¿verdad? Porque está en el eje de X también, ¿verdad? La abscisa es P, negativo P, y la ordenada es 0, ¿verdad? Porque está encima del eje de X, ¿ok? Y que la distancia desde O hasta C, ¿verdad? Es el valor absoluto de la diferencia de, digamos, 0, que es la abscisa de este punto, menos la abscisa de este punto, que es negativo P, ¿verdad que sí? 0 menos negativo P. El valor absoluto es, vamos a hacerlo acá, buscando una distancia desde el origen hasta el punto C. Desde el origen, que es el punto 0, 0, hasta el punto C, que es el punto negativo P0. Y como está en una línea horizontal, pues sencillamente la diferencia de las abscisas. La abscisa de este punto que es 0, con la abscisa de este punto que es negativo P. El valor absoluto de eso. Valor absoluto de 0 menos negativo P. O sea, el valor absoluto de 0 más P. O sea, el valor absoluto de P. Y como P es positivo, ¿verdad? O mayor, de hecho, mayor que 0, pues su valor absoluto es el mismo, ¿verdad? Igual que aquí. Su valor absoluto es AP. ¿Okay? Bueno, casi terminamos, ¿ok? Luego, fíjense que como el origen está a la distancia P hasta la directriz y a la distancia P hasta el foco, pues el punto, en este caso el origen, va a estar en la parábola que estoy describiendo aquí ahora, ¿verdad? Porque recuerden que la parábola consiste de los puntos que son equidistantes hasta el foco y hasta la directriz, ¿verdad? Ajá. Añadan aquí, y esta es la distancia desde el origen hasta la directriz de la parábola, ¿ok? Y como hemos visto que ese punto, que es el origen en este sistema de coordenadas, está equidistante del foco y de la directriz, pues ese punto va a estar en la parábola que estamos tratando de escribir aquí, ¿verdad que sí? Entonces, por estar equidistante
del foco y de la directriz. El origen está en esta parábola. Bueno, y para eso fue que yo dejé esto aquí, porque no se fíjese que ese punto que está en la línea CF, ese punto que aquí es el origen que está en la línea CF, ¿verdad? Y que es equidistante de la directriz y del foco, ese punto corresponde a este punto V que teníamos en la construcción anterior. Así que vamos a terminar esta primera parte de esta lección haciendo ese comentario. Note entonces seguimos acá arriba que note entonces que el origen corresponde al punto V, este que está aquí, de la construcción de la parábola anterior. Bueno, pues con esto terminamos, ¿verdad?, esta primera parte de la lección número 128. De aquí en adelante continuaremos, ¿verdad?, con la parábola que vamos a desarrollar aquí, ahora en un sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, pues nos vemos entonces ya prontito en la segunda parte de esta lección.